Una vez más constatamos que Hispasa está consintiendo lo indefendible a las empresas con las que subcontrata. Y de ahí están derivándose gran parte de los problemas por los que este grupo parlamentario impulsó la su disolución. Todos los casos son muy similares. Se toleran abusos de los subcontrates al personal de las empresas que Hispasa tiene en los nuestros hospitales, incluso a pesar de que incumplen condiciones establecidas en los contratos de adjudicación y no que respecta al número de efectivos que estas empresas deben disponer en cada centro. Diríase que Hispasa está para dar caricias a estas empresas que en muchos casos abusen de los trabajadores, como queda patente en el caso de la Cera. Esta precariedad laboral traduce además directamente en una merma de los resultados de los servicios prestados, en el incremento de infecciones hospitalarias, en reacciones tóxicas a productos de limpieza, caos en vigilancia y robos, descoordinación e improvisación en los servicios de mantenimiento. Todo esto tiene origen de una u otra manera na incapacidad o na omisión, no sabemos si deliberada, de Hispasa para controlar estas firmas adjudicatarias. Además de todo lo que dijimos, en este momento, y que es lo que motiva esta comparecencia, hay un conflicto abierto, que es el de los trabajadores eventuales reconocidos en el contrato de subrogación como prioritarios a la hora de ser contratados como indefinidos por la empresa La Cera. Son trabajadores que ya estaban prestando los servicios en el antiguo hospital con la anterior contrata, y esto La Cera está vulnerándolo a sabiendas y contra una sentencia del Xulgado número 1 de Ubieu. Estos trabajadores, como decimos, son más antiguos, salen más caros que los que La Cera está contratando y tienen más derechos. Trátase de una tropelía más de los que vienen amañando La Cera. La Cera incumple y Hispasa consiente. Hispasa vuelve a mimar una vez más a la adjudicataria y a olvidarse de les y los trabajadores cuando consiente que La Cera los trate de esta manera. Queremos, por tanto, exigir tanto a Hispasa como al SESPA, que dice supervisar tan estrechamente a Hispasa, que faigan valer las condiciones de los contratos en defensa de la plantilla frente a los intereses de la empresa La Cera, que abusa de ellos. Confiamos que con esto, con el respeto a los derechos laborales y con el cumplimiento de las especificaciones del contrato, además de respetar a les y los trabajadores de Hispasa, la su dignidad laboral, pues que mejore también la calidad de los servicios prestados en materia de limpieza, desinfección, asepsia del Hospital Universitario Central de Asturias. Me queda un minutín y, dado que se canceló la anterior se canceló otra de las comparecencias previstas para hoy, no me gustaría dejar de preguntar, creo que es pertinente, ¿no?, dado este contratiempo, que formule esta cuestión al gerente del SESPA. Y si podría decirnos cuándo va a conceder los complementos que reivindiquen el servicio de atención continuada, el SAC, teniendo en cuenta que hay disponibilidad presupuestaria, que es viable la modificación salarial con independencia de la reestructuración de la asistencia. Queremos saber cuándo se va a reconocer, estos derechos y se va a equiparar salarialmente a este colectivo de trabajadores, porque creemos que no hay excusa para que no se faiga de inmediato.